Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta primera webinar que hace la Asociación Provincial de Constructores de La Coruña. Gracias a todos los compañeros empresarios de esta asociación y a todos los compañeros empresarios de las otras APECs y Cámara de Contratistas, compañeros en la Federación Gallega, y además a todos los invitados y a todos los agentes colaboradores, colegios de ingenieros, colegios de arquitectos y demás invitados habituales de esta casa, que pretende ser un nexo de unión para todo el sector. Sabéis cuál es mi idea sobre la industria de la construcción, en la que tenemos que capitalizar todo este talento y toda la unión posible para hacer un sector y tener los resultados que hemos tenido en este año 2020, que podemos calificar dentro del escenario que hemos tenido durante la pandemia, con una pandemia de satisfactorios, con más de un 3,8% más de horas trabajadas en el sector durante el año 2020 con respecto al 19. Bueno, esto nos anima a seguir por esta senda y, desde luego, tenemos que continuar en una senda de innovación, de mejora continua de nuestras infraestructuras y nuestras estructuras empresariales. Y eso es lo que pretende el ciclo de webinars que vamos a comenzar hoy en APECO. En esta primera webinar, que es relacionada con los programas de cumplimiento y contratación pública, una webinar que ha generado una gran expectación y ha generado también la aceptación por parte de muchos de los empresarios que me habéis comentado vuestra preocupación al respecto de esta problemática. En todo caso, sirva esta primera webinar y sobre este tema en particular para conocer más cuáles son los límites, cuáles son las circunstancias legales acerca de la competencia y sobre todo relacionado con la contratación pública. Después de esta webinar y a continuación durante el año haremos una serie de ciclos, un ciclo, como os digo, de webinars en la que particularmente iremos y nos centraremos muchísimo hacia la innovación tecnológica y los posibles nichos de mercado. Ya tenemos 2 webinars planificadas para los próximos meses. La primera de ellas es relacionado con la industria, la construcción industrializada, presente o futuro. Y la tercera, en este caso, por orden, en este caso será el ciclo del agua como un nuevo nicho de mercado. Esas son las 3, conjuntamente con estas, serán las 3 webinars que tendremos en los próximos meses, ¿no? Tengo que dar las gracias, como no, a Marca Franca y a sus socios por la ayuda y la colaboración para organizar esta primera webinar, y sobre todo a los ponentes de primerísimo nivel que han aceptado, sin dudarlo, su presencia en esta jornada. Tenemos el placer de disfrutar de sus ponencias a José Antonio Rodríguez Míguez, director de investigación de la Comisión Galega de Competencia, doctor en Derecho, funcionario del Cuerpo Superior de la Xunta de Galicia desde 1993, miembro del IDUS y del CERGI de la Universidad de Compostela, investigador asociado de la Universidad San Pablo y de la Red Académica de Derecho de la Competencia. Desde 2005 viene prestando sus servicios en la Autoridad Gallega de la Competencia, la actual Comisión Gallega de la Competencia, integrada en el Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia, y de 2005 a 2016 como secretario xeral y secretario del Pleno, y desde 2015 como responsable de investigación, autor de numerosas publicaciones en el ámbito de derecho mercantil y en el derecho de la competencia, materias en la que ha impartido docencia y dictado conferencias tanto en universidades nacionales como extranjeras, como en foros profesionales o las actividades de promoción de la competencia. Su ponencia versará sobre la necesidad del compliance en el ámbito del derecho de la competencia. Después, a continuación, tendremos la exposición de Ángel Juanes,
letrado del Tribunal Constitucional, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, exmagistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, expresidente de la Audiencia Nacional y es vicepresidente del Tribunal Supremo. Autor de numerosos artículos doctrinales, especialmente en Derecho Procesal y Penal. En la actualidad trabaja como abogado en un despacho altamente conocido, ¿no? Su ponencia versará sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el fraude en la contratación pública. Y para terminar, tendremos a Francisco Camaño, socio fundador de Marca Franca, es catedrático en Derecho y Constitucional, es catedrático en Derecho y Constitucional, exsecretario de Estado en Asuntos Constitucionales del 2004 al 2009, ministro de Justicia del año 2009 al 2011, diputado por La Coruña en el Congreso de los Diputados del 2011 al 12, diputado por La Coruña en el Parlamento de Galicia desde 2012, fue director de la Fundación Democracia y Gobierno Local y ha sido codirector de la revista Cuadernos de Derecho Local. Es autor de numerosos artículos y obras, especialmente sobre derecho constitucional y Gran Cruz del Orden de Carlos III. Ejerce también de abogado en la actualidad. Y su ponencia versará sobre el compliance y la contratación pública de opción a necesidad. Y sin más preámbulo y dando las gracias a todos los asistentes y, por supuesto, a los ponentes por su intervención y por su participación en esta primera webinar. Sin más dilación, pues le damos paso a José Antonio Míguez para su ponencia y muchas gracias, José Antonio. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Perfectamente. Te agradecería que cuando estemos en el minuto 12 o así me des un aviso, porque así ya sé si me queda algo importante que decir, poder decirlo en ese último tramo. Muy bien. Bueno, lo primero que es deber decir es que, lógicamente, lo que voy a expresar son opiniones personales sobre una materia, además, como es el derecho de la competencia, en la que es unas normas muy abiertas, una aplicación caso a caso y lógicamente, salvo que vaya sentando la jurisprudencia, consolidando la práctica que pueda haberse producido, realmente es un ámbito muy amplio y es una de las críticas que muchas veces se hacen contra el derecho de la competencia, que sus tipos son muy abiertos, pero que realmente necesitan ser abiertos para poder cumplir con su misión. Querría también que mis primeras palabras fueran de felicitación a la asociación, porque realmente las asociaciones muchas veces están en muchos expedientes de competencia. Desgraciadamente la asociación está colaborando con una conducta que es contraria a la competencia, cuando realmente puede y debe y hace habitualmente una labor muy positiva. Y en ese sentido las asociaciones tienen un papel muy importante en un ámbito como este de promover los valores de la competencia, porque, como trataré de destacar en lo que es mi intervención, realmente la competencia no tiene solamente esa dimensión de perjudicar a las empresas, sino realmente la competencia beneficia a la sociedad, pero beneficia fundamentalmente a aquellos de los competidores que compiten en buena lid y, por tanto, que realmente juegan con igualdad de armas frente a los demás rivales en esa competencia por el mercado, que en el caso de la contratación pública es una competencia por el mercado. Es llegar a ese mercado, obtener la concesión, obtener la obra adjudicada y, por tanto, una vez el proceso competitivo se produce antes, pero cuando se haga en las mejores condiciones, pues es evidentemente que es mejor. Por tanto, la idea de los programas de cumplimiento, o los compliance programs, tienen esa virtualidad de permitir a las empresas conocer la realidad en la que se desenvuelven. Y como llevo bastantes años en la autoridad de competencia, siempre pensé que uno de los lemas fundamentales de nuestra actividad como servidores públicos es que las empresas pudiesen conocer qué es lo que no pueden hacer porque está prohibido, pero también deben conocer qué es lo que no están obligadas a soportar porque está igualmente prohibido. Y muchas veces no se cae en esta segunda idea, ¿no? De que muchas veces las empresas se ven sometidas a determinadas presiones por el mercado, bien por sus rivales, bien por el contexto incluso normativo, y de alguna manera los instrumentos de defensa de la competencia están también a su servicio.
Es decir, si un licitador se concurre a una obra pública con buena ley, es evidente que lo que quiere es que todos sus rivales lo hagan y por tanto que de alguna manera el resultado conjunto sea la selección del mejor candidato para el proyecto que se quiere presentar. Por eso realmente el programa de cumplimiento puede hacer que la empresa sepa esas dos dimensiones que son muy importantes y que afectan, por tanto, no solo a la defensa de la competencia, los expedientes sancionadores, pero sino también a la promoción de los valores de la competencia, como en cierto modo también lo es al concepto de gobernanza o gobierno corporativo. La empresa es más rentable, pero también la empresa transmite un mensaje de la sociedad en lo que sería la responsabilidad social corporativa, que también es muy relevante. Las empresas juegan un papel social fundamental de ejemplo para la sociedad. De hecho, los programas de cumplimiento se han puesto de moda o han empezado a estar en boca de todos, pues realmente a partir de la reforma del Código Penal del año 2010. Evidentemente no voy a hablar, no tengo la osadía de hablar del compliance penal, teniendo el ponente que va a intervenir después, pero sí quiero sentar como que esa idea de que a partir de 2010, con la reforma del Código Penal del 2010, se descubre para el gran público la idea de la importancia del compliance o el cumplimiento normativo. Cuando realmente cualquiera que se acerque al Código Civil y empieza a leer sus primeros artículos, descubrirá ese célebre adagio que aparece recogido en nuestro Código Civil de que la ignorancia de las leyes no excluye su cumplimiento, lo cual quiere decir que realmente las empresas tienen que cumplir. Lo que pasa es que deben ser eficientes a la hora de cumplir y que también se cumpla con ellas. Por tanto, ahí está la importancia de poder saber cuándo una es víctima de un comportamiento anticompetitivo realizado por otros. El compliance penal, por tanto, es el punto de partida de esa emergencia, desarrollo del compliance que se produce especialmente también a partir de la sucesiva reforma del año 2015 del mismo Código Penal, que le da todavía más fuerza. Pero no debemos descontextualizarla de la reforma del gobierno corporativo también que se produce en el año 2015 y la responsabilidad, incremento de la responsabilidad de los directivos y gestores, y también en lo que ahora nos atañe en el tema que vamos a tratar de la reforma de la legislación de contratos del sector público que se produce con la Ley 9/2017, que centraría un poco el ámbito de nuestra intervención en el compliance antitrust, pero vinculado al fenómeno de la contratación pública. Realmente, si lo pensamos, el origen del compliance, que no es tampoco muy antiguo, aunque algún autor lo pueda remontar más atrás, está en la década de los 80 en Estados Unidos y precisamente en el ámbito de la contratación pública. Un movimiento de contratistas del Ministerio de Defensa, que como todos podemos suponer era uno de los grandes contratistas y sigue siéndolo en los Estados Unidos, empezaron a ver que en prensa se hablaba de manipulaciones, de fraudes, bueno, que a veces la frontera entre infracción de la competencia y otra serie de delitos a veces es muy sutil, pero lo que está claro es que la colusión no es corrupción, es un comportamiento distinto, aunque a veces vayan aparejados. Pues estos contratistas del Ministerio de Defensa iniciaron un movimiento precisamente para recuperar una reputación que socialmente veían perjudicada y establecer unas pautas para poder garantizar esa contratación. No voy a entrar tampoco en los temas que puedan ser lo que es un programa de compliance o cómo se articula un programa de compliance, más allá del hecho de decir que el programa de compliance parte necesariamente del convencimiento de la empresa de que le conviene cumplir. Le conviene cumplir no solo porque puede evitar una sanción, sino que puede ser mucho más eficiente en su forma de trabajar. Y por tanto, de entre los muchos ámbitos que pueda tener, está claro que el ámbito del derecho de la competencia, y en concreto la contratación pública, es un aspecto especialmente sensible que en uno de esos procesos que lleva a la elaboración de un programa de compliance, como es el mapa de riesgos, pues es evidente que una empresa que se dedica a la contratación pública pues tiene que tener en cuenta los riesgos que puedan surgir de infringir normas de la competencia precisamente en el ámbito de la contratación pública, que es un ámbito muy singular, lo cual nos quiere decir, nos lleva a decir que realmente no hay un compliance único, un modelo único, sino que realmente hay empresas con unas necesidades, hay empresas que tienen necesidades parecidas y por tanto sus programas de cumplimiento
en determinados ámbitos pueden ser similares, pero es un ejercicio que debe realizarse para cada empresa concreta, porque cada una de ellas tiene sus específicos riesgos. Pero, evidentemente, no es lo mismo una empresa de distribución, que puede tener problemas de distribución vertical, es decir, que haya acuerdos del que le provee de los servicios o de los productos que pueda estar infringiendo las normas de la competencia y ella lo esté padeciendo. Por ejemplo, un caso más significativo es la fijación de precios de reventa, que es contraria a la competencia. Pero en el ámbito de la contratación pública los problemas más graves surgen básicamente por lo que se llaman los cárteles, los acuerdos colusorios, acuerdos entre competidores con la finalidad de alterar el resultado de esa licitación pública. Quiero volver a insistir y, por tanto, en esa idea del acierto de la asociación de convocarlo, y la conversación previa que tuvimos antes de intervenir, el comentario de que había muchos empresarios. Es que realmente muchos de estos foros se suelen hacer para profesionales del mundo del compliance o vinculados al compliance, pero también es necesario que escuchen estos mensajes quienes son, en definitiva, los sujetos del compliance, que son las empresas y los empresarios. Es decir, yo soy de los convencidos de que todo el mundo quiere trabajar para alguien y poca gente en España, desgraciadamente, se toma el riesgo de ser empresario. Pero es sobre el empresario sobre el que recaen todas estas obligaciones que muchas veces supongo que le desesperarán, pero sobre todo cuando puede darse el caso de que uno pueda incumplir por desconocimiento o verse forzado a incumplir por el contexto en el que se encuentra. Yo soy de los que creo que detrás de muchos cárteles en determinados sectores no hay una voluntad individual de cada uno de ellos de ponerse de acuerdo con los demás, sino que no es muy fácil eludir el escaparse de ese abrazo del oso de los otros competidores que deciden por qué no nos juntamos, que parece que es lo más fácil, y repartimos entre nosotros. Eso es, podríamos decirlo gráficamente, pan para hoy, hambre para mañana, y por tanto no es conveniente. Como la intervención es muy cortita, sí me gustaría ya empezar con algunos aspectos concretos y centrándonos en la ley de contratos del sector público. Lo que llama la atención es que ya esta versión actual, recientemente modificada, entre otras cosas, por la Ley de Presupuestos del Estado del año 2021, curiosamente afectando a una cuestión específica en materia de contratación pública y competencia, al incorporar en el artículo 231 un párrafo 6 y, por tanto, y con ello un nuevo informe que pueden emitir o deben emitir las autoridades de competencia si son requeridas para ello. La ley es una ley que está a caballo o muy pensada en clave de competencia. Realmente, si uno lo piensa claramente, el procedimiento de contratación pública no es más que acudir al mercado. La administración necesita proveer bienes y servicios a los ciudadanos, y lo que hace es acudir al mercado a buscar a aquellas empresas que pueden ofertar lo que ella necesita, de modo que administre de la manera más eficientemente posible esos recursos de los que dispone. De ahí que la ley de defensa, el texto de la ley de contratos del sector público contengan previsiones que son más dirigidas a la prevención y promoción de la competencia y otras dirigidas a la defensa de la competencia, a los expedientes sancionadores. Entre las primeras me gustaría citar, y sí debería recogerlo así un programa de cumplimiento, la necesidad de examinar muy bien los pliegos de condiciones administrativas que elabora el órgano de contratación, porque detrás de un pliego de condiciones generales mal elaborado puede haber una incitación indirecta y, por supuesto, no deseada a comportamientos contrarios a la competencia, como puede ser el cerrar el mercado, establecer determinados estándares de certificaciones o de requisitos puede en un determinado momento hacer que sean muy pocos los oferentes y, por tanto, disminuya la competencia. Es preciso, por tanto, que en esa fase previa el órgano de contratación, por tanto, un deber de la administración como contratante, establezca muy bien eso que quiere, eso que necesita, y no es casual que recientemente, hace menos de 15 días, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haya actualizado un informe sobre contratación pública y competencia del año 2011 y lo hubiera hecho con la fase preparatoria, la preparación del contrato, porque es fundamental, como todos los que se están escuchando saben, porque viven o están inmersos en el mundo de la contratación, es fundamental un buen diseño del contrato para que la administración consiga la mejor opción para lo que necesita y la empresa pueda ofertar lo mejor que puede ofertar para ello.
Otra cuestión también importante en materia de competencia es la regulación que se hace de los llamados antes medios propios o de la contratación que hace la administración con los entes que ella misma ha creado. Pues lógicamente esa posibilidad, que es lógica, es razonable, también trata de ponderarse desde el punto de vista de la competencia para evitar que en cualquier momento eso pueda restringir la competencia en la medida que excluya del mercado a determinados operadores o impida que determinados operadores puedan concurrir a ciertas licitaciones porque simplemente ya no se producirían porque hay el medio propio que cubre esa necesidad, pero que realmente un medio propio debe cumplir una serie de requisitos y no puede estar luego operando en el mercado como un operador más cuando es un operador medio propio o recurso propio. También otra cuestión importante es la lotificación, en que la ley nueva ha modificado el criterio y lo que tiende es aumentar el número de lotes, en la medida que de esa forma entiende que permite que sean mayores el número de potenciales concurrentes. Es otra cuestión que un programa de cumplimiento también debería tener en cuenta, la necesidad de que en ese diseño del contrato, cuando se prepare o haya incluso con las empresas contactos de cómo se va a hacer la licitación, que tengan en cuenta también que los lotes respondan realmente a las necesidades de ambas partes, porque yo soy de los que creo que un contrato público, como cualquier contrato, solo es satisfactorio cuando ambas partes ganan. La empresa porque consigue realizar su actividad mercantil y la administración porque consigue las mejores condiciones para aquella necesidad que trata de cubrir. Otra cuestión también importante es la que se refiere a las uniones temporales de empresas. Yo creo que Galicia en concreto es una región en la que existe desgraciadamente mucha pequeña empresa y realmente la tendencia es a empresas de tamaño medio o grande. Y realmente la idea de la unión temporal de empresas puede ser viable y conveniente en determinados momentos, pero también a veces hay que pensar en la necesidad de operaciones corporativas que creen cada vez operadores con más capacidad de competir en un mercado que cada vez es más globalizado. Hemos podido comprobar, o estamos comprobando, gracias a la pandemia, cómo este proceso se ha acelerado y muchas empresas que jamás hubieran pensado prestar sus servicios por Internet los están prestando. La necesidad se ha hecho virtud, pero el tamaño a veces es importante en el mundo de las empresas para poder concurrir, porque puede darse la paradoja de que no haya los obstáculos que se pongan a la contratación hace que pequeñas empresas no puedan concurrir, pero acaben siendo subcontratistas de otra mucho más grande que a lo mejor es simplemente una carcasa institucional, pero que tiene la capacidad de juntar todos los elementos que se hacen necesarios para poder satisfacer las necesidades que demanda la administración. Una unión temporal de empresas obviamente también tiene sus peligros desde el punto de vista de la competencia porque en el fondo es un acuerdo entre competidores, por tanto habrá que justificar y un programa de cumplimiento debería hacerlo, tener claro que cuando se toma la decisión de ir en unión temporal de empresas se va a poder defender la viabilidad, la razonabilidad económica de esa unión temporal de empresas y que no es un medio para que los operadores que estén en el mercado lo que hagan es repartírselo a través de ir en uniones temporales. Yo creo que hay que buscar siempre en todas estas situaciones el equilibrio. Otra cuestión, ya desde el punto de vista de la defensa de la competencia, es decir, cara a un eventual expediente sancionador, que es, como decía el anterior presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Marín Quemada, un fracaso del sistema, es decir, cuando uno tiene que poner sanciones es porque la gente no ha captado el mensaje y el mensaje es importante que se capte porque es necesario que la gente compita con igualdad y sea lo más eficiente posible. Pero bueno, y ahí está el expediente sancionador, que es una solución, pero que no es la solución mágica. Lo importante es que no hubiese tantas conductas contrarias a la competencia y sobre todo cuando a veces se incurre en ellas porque siempre se hizo, cuando realmente hay fórmulas alternativas para evitar el incurrir en un ilícito contrario a la competencia. Por un lado, si vamos al literal... Antonio, José Antonio, 4 minutos. Perfecto. Si vamos al literal, se me entiende bien, ¿no? Igual que si alguien quiere interrumpir no habría problema. Lo que se refiere al siendo la propia evolución del... Sí, lo que te digo, José Antonio, es que ya ahora mismo hay varias preguntas para ti. A ver lo que podré responder. Como sé que después tienes que abandonar y sí, es una muy recurrente entre todos, ¿vale? Sí. Bueno, pues la idea, por un lado, está
las prohibiciones de contratar. Las prohibiciones de contratar de los artículos 71 a 73 de la Ley de Contratos del Sector Público es un instrumento que la nueva ley ha extendido al ámbito de las infracciones en materia de defensa de la competencia. Ya existía en el texto anterior, pero ahora se extiende al derecho a las infracciones en materia de defensa de la competencia. Es un elemento que no es una sanción, pero tiene con una connotación importante y, por tanto, es un elemento que puede disuadir a las empresas del comportamiento contrario a la competencia, porque detrás de una infracción de competencia puede haber una multa, hay una carga reputacional, pero puede haber una exclusión del mercado, al menos durante un determinado tiempo o de determinados mercados. Existe también en el artículo 132 una apelación que ya existía en la versión anterior del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley Gallega de Racionalización del Sector Público, en la que quien esté en un órgano de contratación, mesa de contratación, poder adjudicador, junta consultiva, tribunal de recursos, si tiene conocimiento de la existencia de alguna restricción de la competencia, tiene el deber de comunicarlo a la autoridad de competencia correspondiente, ya sea la CNMC, ya sea una autoridad autonómica, que internamente repartimos a quien corresponde la asignación. Habla además de infracciones de la competencia, no está pensando únicamente en el cártel, el acuerdo entre competidores. De hecho, sí me gustaría destacar que la Autoridad Gallega de la Competencia ha sancionado en varias ocasiones, y es en ese sentido bastante innovadora respecto a otras autoridades de la competencia, aplicando uno de los tres tipos. El derecho de la competencia se sancionan los acuerdos, grosso modo, entre competidores o quienes están verticalmente integrados o en la cadena de producción, que sean los acuerdos colusorios, el abuso de posición dominante, que es una empresa que tiene un poder en el mercado del que abusa, y recientemente ha abierto la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia un expediente respecto a los fármacos que llaman huérfanos, es decir, solo hay un proveedor de un fármaco para una enfermedad rara. Bueno, pues ese licitador, cuando la administración va a contratar con él, tampoco debe abusar y tener un precio excesivo, porque sería abusar de su poder de mercado derivado de ese monopolio de las patentes. Pero también existe un artículo específico en nuestra legislación que no existe en el derecho europeo. Tengamos en cuenta que en España se aplica el derecho nacional y el derecho europeo, y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia puede examinar conductas de cártel que se desarrollen a nivel europeo, que es el artículo 3, que nos permite sancionar los falsamientos de la competencia por actos desleales. La Autoridad de Competencia Gallega, como digo, ya ha sancionado en varias ocasiones a incumbentes, es decir, quien ya tenía una licitación que vuelve a salir a licitación pública, que ya tiene pues una concesión para limpieza, para cualquier otra actividad que vuelve a salir al mercado y que tiene una información específica que solo dispone él. De acuerdo con el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, está obligado a darle información sobre los costes de personal en los casos de subrogación de personal, lo cual es habitual en algunos sectores. Bueno, pues ya hemos sancionado en alguna ocasión porque esa información no era correcta, y al no ser correcta entendíamos que se estaba infringiendo la competencia. Simplemente, ya para rematar lo que sería el repaso de la Ley 150 y dejar algo de tiempo para poder responder a las preguntas que puedan suscitar, el artículo 150 prevé un procedimiento específico para los supuestos de colusión, en la que pone ya la obligación de que, si se aprecia la colusión, se deba notificar a la autoridad de competencia, pero está pendiente de un desarrollo reglamentario que aún no se ha producido, aunque ya nos ha llegado escritos vinculados a eso. Sé que me quedan muchas cosas por decir, pero lo que sí quiero transmitir es esa idea de que las autoridades de competencia no estamos para sancionar, estamos para crear mercados eficientes. En los mercados eficientes todos ganan, operadores, ciudadanos y administración, en cuanto que satisface los intereses generales, y que el buen licitador es el que gana en buena lid. Y muchas veces la inercia de los mercados le llevan a entrar en terrenos peligrosos. El programa de cumplimiento le obliga a autoanalizar su conducta y a saber lo que puede hacer y lo que no está obligado a soportar. ¿De acuerdo? Pues quedo ya abierto a alguna pregunta, si es posible. José Antonio, queremos aprovechar, y con tu permiso, Ángel, porque José Antonio tiene que ausentarse, tiene otro compromiso. Hay una pregunta recurrente, como te decía, y no podemos dejar de perder la ocasión de preguntarte sobre este particular. Y es algo que hemos padecido
mucho en el sector de la construcción y que hemos llegado a denunciar inclusive a nivel ante las administraciones europeas, que es la figura de la encomienda de gestión y concretamente el caso de Traxa, en el caso de las obras de Traxatec. Hay compañeros de ingenierías conectados. El caso de Traxatec en ingenierías es un tema que hemos denunciado y que hemos criticado muchísimo, porque nos parece, por lo menos aparentemente, es una cuestión muy clara de competencia. Estábamos hablando de ejecución de obras que luego, a su vez, ellos contratan evidentemente directamente, con una encomienda de gestión, que luego a su vez subcontratan a nuestras empresas con unos criterios muy, muy leoninos, ¿no? Queríamos saber tu parecer y por eso ha salido a colación. Realmente en ese punto creo que acerté en la selección de los puntos de los que hablé, porque fue precisamente el primero de los que hablé, en ese artículo 33 de las encomiendas de gestión, antes llamadas encomiendas de gestión o recursos o medios propios, y que ahora se llama encargos. Lo que quise destacar simplemente en mi intervención es que hay una mención específica en ese artículo a la necesidad de garantizar la competencia y desde las autoridades de competencia, básicamente en este caso la CNMC, ya hace años elaboró un informe sobre encomiendas de gestión y de alguna manera le daba un toque a la administración, porque no olvidemos que nosotros tenemos capacidad incluso de sancionar a una administración pública cuando actúa, desde luego, como operador económico, pero también cuando puede actuar como elemento facilitador. Hubo un caso muy famoso de vinos de Jerez en las que implícitamente estaba la administración detrás intentando que se fijasen unos precios, con lo cual realmente era terrible porque veíamos que como el pastor estaba casi alentando a que el lobo se comiese las ovejas y eso lógicamente pues no es correcto. En el supuesto que comentas es evidente que la necesidad de delimitar claramente, es decir, las empresas que tengan esa condición de medio propio tienen que cumplir unos requisitos y esos requisitos deben ser lo suficientemente transparentes para que se pueda garantizar que se cumplen esos requisitos. Y lo que está claro es que cuando una empresa una administración acude a un medio propio para contratar con la libertad que le permita la legislación, y esa empresa a su vez acude al mercado porque no dispone de los medios necesarios, ahí algo parece que falla. Pero en cualquier caso, cuando hace esa segunda fase, debe respetar las normas de la contratación pública. Está claro que de alguna manera, es decir, así como uno de los ejemplos de ese documento que no llegué a citar, pero ahora aprovecho para decirlo, respecto al papel cuando lo hacen mal las asociaciones, que hay un estudio que hizo la CNC en su momento, yo creo que sobre 2008, sobre el papel de las asociaciones y que denunciaba la posibilidad que las asociaciones, pues de alguna manera fomentasen boicots, adoptasen recomendaciones de precios o de conductas conjuntas, que también es un fenómeno bastante habitual. Hace años sancionamos a una asociación de panaderos porque decía el pan va a subir en tanto, bueno, pues estaba incitando a un comportamiento paralelo, y también que sea el cauce para que se reúnan los operadores y ahí intercambien información que bajo ningún concepto pueden intercambiarse. Pues realmente muchas veces lo que tiene la capacidad es de denunciar ese tipo de conductas. Es decir, cuando la administración no lo está haciendo bien, también debe acudirse a las autoridades europeas o nacionales poniendo de relieve esos hechos. El problema muchas veces es poder probarlo, pero también quiero recordar que las normas de la competencia, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 15 de 2007, como los artículos 101 a 102, que son los equivalentes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son aplicables directamente por los jueces y tribunales. O sea, lo que se llama la aplicación directa. Es decir, nosotros estamos como Public Enforcement, nosotros llevamos la carga de la instrucción de un expediente que solo concluye con una sanción y en su caso con determinadas prohibiciones, pero también se puede acudir a un órgano judicial ante el que o bien conseguir una indemnización de daños y perjuicios si se ha sancionado por una conducta contraria a la competencia, o bien que analice la conducta y imponga la sanción y determine la indemnización de daños y perjuicios correspondientes. Sí. Y la segunda pregunta, para resumir y ya dejar paso a Ángel, y que también es una pregunta que han hecho varios asociados, y es referente a los grupos de empresas, a la licitación de grupos de empresas. En los últimos años ha habido una proliferación muy importante de licitación en obras de todo tipo, de todo tamaño, por grupos de empresas.
y queríamos saber qué circunstancias y bajo qué lupa mirabais desde la comisión este tipo de práctica. Bueno, desde la lupa realmente de la Comisión y en general del Sistema Español de Autoridades de la Competencia, porque la Autoridad Gallega de la Competencia, el órgano de instrucción y el Pleno, que es el órgano que resuelve, el que en definitiva tiene la última palabra siempre, actúa siempre en coordinación con las demás autoridades de la competencia, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuando la conducta afecta más que la comunidad autónoma, o tiene una dimensión europea, y la autoridad correspondiente cuando la conducta limita sus efectos al ámbito autonómico. En el caso de Galicia, como hay autoridad, nos corresponde a nosotros. Pero en ese papel estamos nosotros y están también el Tribunal de Recursos en materia de contratación pública, que lo que no está sancionando es que se presenten grupos, y si la pregunta iba por ahí, sino que cuando empresas que reconocen y afirman explícitamente que no son grupos, luego tienen comportamientos que de alguna manera puedan llevar a pensar que se han puesto de acuerdo. Es decir, los acuerdos dentro de un grupo no son contrarios a la competencia siempre que realmente exista un grupo. Lo que el problema es cuando son operadores independientes que deciden dejar de ser independientes para coludir, porque la colusión no es otra cosa que el acuerdo en perjuicio de terceros. En terceros pueden ser los otros competidores, o, en el caso de la contratación pública, los otros competidores, la administración que no consigue la mejor solución a sus necesidades y los ciudadanos que consiguen no las mejores soluciones y probablemente a un coste mucho más alto. Y sé que no has hablado de sanciones y es verdad que lo ideal es que no haya sanciones, pero en la reunión que mantuvimos en su día, evidentemente los representantes que allí acudimos hemos quedado perplejos, a veces por desconocimiento, ¿no? Yo quería que esbozaras cuál es la dimensión de las sanciones en esta materia. Bueno, la dimensión es importante y lo que se avecina es todavía más importante, porque está pendiente de reformarse la Ley de Defensa de la Competencia y, entre otras cosas, ya aparecía desde la Ley del 89 las sanciones a los directivos y las sanciones a los directivos que podían ser hasta 60.000 euros. Nosotros ya hemos puesto alguna de esas sanciones y alguna pues se ha incoado con esa propuesta inicial de sanción. Pero la reforma pretende llegar hasta incluso la posibilidad de que un directivo implicado directamente, un administrador, un directivo implicado directamente en una conducta contraria a la competencia puede tener una sanción personal de hasta 400.000 euros. Y en el caso de las empresas, establece, bueno, la Ley de Defensa de la Competencia y el Tribunal Supremo ya ha establecido que el tope es el 10%. El 10% del volumen de negocio. Lo que pasa es que progresivamente se ha ido ampliando al negocio global, incluso mundial. La reforma lo que pretende es, si es una empresa multinacional, la posibilidad de que sea el 10% del volumen de negocio mundial. Y como máximo. Lógicamente, luego eso tienes que aplicarlo con el criterio de proporcionalidad al mercado afectado, a la cuantía de la infracción, bueno, a una serie de parámetros que permiten de alguna manera adaptar la sanción a la realidad. Pero la sanción tiene que tener un efecto disuasorio. Tiene que tener un ejemplo, un ámbito como la competencia tan desconocido, aunque no sea directamente un ejemplo alumbrador, para que la gente sepa lo que no puede hacer. Pero no puede hacer porque si lo pillan lo castigan y si se lo hace a otro también lo castigan. Y por tanto, o si uno es víctima de eso, puede denunciarlo. Que yo creo que es una idea que también me gustaría que quedase clara de mi intervención, es que no solo sancionamos a los malos, digámoslo entre comillas, sino que ayudamos a los buenos a que puedan seguir siéndolo. Y en el mercado a veces es difícil, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchas gracias, José Antonio. Espero haber satisfecho las expectativas y, bueno, agradeceros esta oportunidad de poderme dirigir pues eso, a los profesionales del mundo de la empresa en momentos difíciles, pero que, bueno, que infringir las normas de la competencia no es el mejor camino para salir de la crisis. ¿De acuerdo? Bien. Muchas gracias. Encantado. Pues damos paso a Ángel Juanes. Gracias por la paciencia, pero era importantísimo saber desde la óptica de la administración. Ángel, encantado. Desde la administración, sobre todo resolver estas cuestiones que tanto nos preocupan, ¿no? En el caso de Ángel, bueno, su ponencia la nombramos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el fraude en la contratación pública. Y le damos paso y también aprovechamos ya la presencia de Francisco Camaño, que ya ha solventado sus problemas técnicos. Adelante, Ángel. Antes que nada, saludar a Fran. Un abrazo. Si me tengo que ir, sabe que me cierran el despacho, por tanto me tengo que ir, si no me puedo quedar, ¿vale?
Bien, yo voy a intentar, antes de nada, muchísimas gracias por permitirme intervenir, y yo voy a intentar ser lo más pedagógico posible, e intentar ser también sintético. Comenzaré. ¿Por qué? El Código Penal, la reforma del año 2010, consagra la responsabilidad de las personas jurídicas. La pregunta es, ¿era necesario? ¿Simplemente conveniente? ¿Había una obligación legal de hacerlo? Contestaré. En un principio se pudo pensar, y algunos sectores también lo entendieron así, que no era necesario y que además, desde el punto de vista dogmático, se decía, no sé si se decía bien, que las personas jurídicas no podían delinquir. Ese había sido el criterio clásico, tradicional, expresado a través de una frase ya muy conocida, lo que estudiamos en las facultades, que era que la persona jurídica no puede delinquir, que la persona jurídica no podía delinquir. Pero hoy, por el contrario, se considera, después de la experiencia de la aprobación de la normativa y de la introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas, tengo que decir que creo que la reforma era necesaria. Pasan de lo conveniente a lo necesario. ¿Y por qué digo esto? Porque en aquellos países, como es el caso de Estados Unidos, en el mundo anglosajón, se ha demostrado que del mismo momento que se estableció la responsabilidad de las personas jurídicas, se ha consagrado en las empresas una cultura, y en este extremo, quiero detenerme, una cultura de cumplimiento. De esa cultura de cumplimiento se ha deducido la disminución de las condenas a las personas jurídicas. De manera que, por la vía de interiorización de los programas de cumplimiento, se ha conseguido un efecto persuasivo que es la finalidad básica fundamental del derecho penal. Por tanto, bajo ese punto de vista, quiero señalar, y yo creo que hay hoy prácticamente unanimidad en que la reforma, la introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas ha sido positiva. En este sentido, quiero decir que las condenas en Estados Unidos y en España son pocas. Y son pocas porque las empresas cada vez más tienen programas de cumplimiento eficaces, me refiero a la palabra de eficaces, no cualquier programa de cumplimiento, sino un programa de cumplimiento adecuado a las circunstancias concretas de la empresa, con capacidad virtual preventiva de evitar la comisión de delitos en el seno de una concreta empresa social. Bien, hubo una directiva comunitaria que obligaba a consagrar en el derecho positivo español la responsabilidad de las personas jurídicas. Pero quiero decir que no obligaba a establecer la responsabilidad penal, sino una responsabilidad que podía ser administrativa. Sin embargo, el legislador español, con acierto, dio un paso más y consagró la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 31. Dicho esto, ¿cómo se configura la responsabilidad? Bien, se configura a través del artículo 31 del Código Penal, que dice concretamente que los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto de sus representantes, en el párrafo segundo, de aquellas personas que realizan los hechos por haber incumplido gravemente aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendida a las concretas circunstancias del caso. Es decir, que la persona jurídica responde por los delitos cometidos por las personas que tienen capacidad de decisiones o las personas integrantes en el ciclo de la empresa. Pero he hablado ahora con falta de propiedad porque he dicho que responden por estos delitos. Pero responden en concepto de qué, responden por qué. Aquí hay dos teorías clásicas que brevemente las enunciaré, no quiero cansarles a ustedes con excesivo conocimiento jurídico. Sobre la teoría de la transferencia, ¿qué dice la teoría de la transferencia? Si eso lo enlazo con lo que he dicho al principio, que responderán las personas jurídicas de los delitos cometidos por. Resulta que según esta teoría, la responsabilidad de las personas jurídicas surge ¿por qué? Surge por el mero hecho, y aquí quiero detenerme, por el mero hecho de que una persona integrada en el círculo empresarial de la empresa en concreto ha cometido un delito. No cualquier delito, porque el sistema del Código Penal español es que las personas jurídicas solamente responden en los casos o supuestos de determinados delitos, que es lo que se conoce con el sistema de números cerrados, números clausos. Luego, por tanto, se dice persona jurídica, una persona física perteneciente a la empresa, a una sociedad concreta, ha cometido un delito.
Como consecuencia de ese hecho, por sí solo, por el hecho de haber cometido, se transfiere, de ahí la palabra, transferir, se transfiere. Usted, por el hecho de que una persona de su círculo empresarial ha cometido un delito, con independencia de cualquier otra circunstancia, usted también responde. Por eso se conoce la teoría de la transferencia. Hay otra teoría, la teoría de la conexión del hecho, y dice, no, esto no es así. No se puede consagrar una responsabilidad prácticamente objetiva. Una persona física de la empresa ha cometido un delito y usted responde, sin más, responsabilidad objetiva. Esto no comulga con los principios penales, el principio de culpabilidad, la responsabilidad objetiva, choca frontalmente con los principios básicos y esenciales del derecho penal. Por tanto, esto no puede ser así. Entonces, ¿cómo se configura? Pues se configura de la siguiente manera, y aquí sí quiero detenerme porque esto sí que es fundamental. En primer lugar, tiene que probarse que una persona, un directivo, un trabajador de la empresa ha cometido un delito. Pero tiene que probarse que ha cometido un delito y que por tanto concurren los elementos objetivos y subjetivos de cada delito. Y lo ha de haber hecho en nombre y por cuenta de la empresa y en su beneficio directo o indirecto. Entendiendo la jurisprudencia que por beneficio se entiende cualquier ventaja que pueda obtener la empresa de la actuación de un empleado directivo suyo. No importa qué, y en ese extremo también me quiero detener, que incluso ese directivo o ese trabajador ha cometido ese delito en provecho propio, pero la empresa indirectamente se beneficia. En cuyo caso, según la doctrina última del Tribunal Supremo, también responderá, por tanto, la persona jurídica en este caso. Por tanto, reitero, para que surja la responsabilidad de las personas jurídicas, se ha de probar mediante el correspondiente proceso penal que una persona perteneciente, un directivo o trabajador perteneciente a la empresa ha cometido un delito por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la sociedad o de la empresa que presta su servicio. Pero a esto hay que añadir un plus, y aquí es donde viene la esencia del nuevo concepto de la responsabilidad que se denomina corporativa. Entonces no responde la empresa. Puede que haya condena, y en este extremo quiero detenerme, que haya condena, y se considere que una persona física, una persona perteneciente al círculo de la empresa ha cometido un delito. Pero no por ello ya la persona jurídica va a ser responsable. Se requiere algo más, se requiere un plus. Y este plus más, ¿en qué consiste? En que debe apreciarse por los tribunales que si ese delito se ha cometido es como consecuencia de que la empresa no ha adoptado las medidas oportunas de organización para evitar la comisión del delito. Se les juzga por un defecto de organización, porque no ha previsto las medidas oportunas para evitar en lo posible, y repito, en lo posible, por razones que diré, que se hayan cometido delitos que han debido ser prevenidos mediante el sistema que ahora diremos por la propia empresa social. Luego responde por un defecto de organización, que es aquí donde se basa la culpabilidad de la empresa. No porque haya cometido un delito, sino porque ese empresario, porque ese directivo que ha cometido el delito lo ha hecho por usted. Sociedad, porque usted empresa no ha adoptado las medidas oportunas para intentar evitar la comisión de delitos dentro del ámbito empresarial. Luego, por tanto, responde por una culpa propia, por una conducta propia, de hecho propio, y es el defecto de organización. Esta es la base. En consecuencia, resumiendo, se requiere que se pruebe que se ha cometido un delito por una persona física perteneciente a la empresa y, en segundo lugar, que por parte de la empresa ha existido un defecto de organización, que es en donde consiste el repuesto de la culpabilidad en el ámbito de la responsabilidad de las personas jurídicas. Bien, ustedes se preguntarán, y aquí entramos en el medio de la cuestión. Bien, ¿y cómo yo, empresa, puedo evitar esto? ¿Cómo puedo evitar que las personas, que el directivo, que las personas que pertenecen a mi círculo empresarial puedan cometer un delito? ¿Qué puedo hacer yo para evitarlo? ¿Qué puedo hacer? Pues simplemente, llanamente, porque el Código Penal, la reforma de 2015 lo establece, tener un programa de cumplimiento. Y también yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, se preguntarán, ¿basta con tener un programa de cumplimiento? Que es una especie de documento donde se prevé todas las posibilidades de comisión de delito. Con eso basta, si me pone un sello y ya lo presento en el juzgado cuando corresponda. No, yo tengo mi programa de cumplimiento. Aquí lo tiene usted. Y ya se siente de responsabilidad, ¿no? Tiene que contar con un programa de cumplimiento, pero ese programa de cumplimiento tiene que ser eficaz. Eficaz. Hasta el punto de que puede que se haya cometido un delito y que se cuente con un programa de cumplimiento. Y sin embargo no se exige responsabilidad a la persona jurídica, aunque se haya cometido un delito. Porque en teoría ese programa de cumplimiento
tenía capacidad virtual para evitar ese hecho delictivo, cosa distinta que porque el incumplimiento del propio directivo, de la propia persona perteneciente al círculo de la empresa, no se haya realizado. Por tanto, lo esencial es que ese programa de cumplimiento, en abstracto y en concreto, tenga eficacia para evitar. Y aquí es donde surge la necesidad de los programas de cumplimiento, sean programas de cumplimiento lo más precisos posible, adaptados a las circunstancias de cada empresa, a las circunstancias de cada sociedad. De manera que no bastan los programas de cumplimiento estándar, sino que tiene que ser específico. ¿Y cómo se hace esto? En primer lugar, a la hora de hacer un programa de cumplimiento, se ha de adentrarse, quien lo vaya a hacer, en la esencia, en el ADN de la empresa. ¿Cuál es la organización? ¿Qué defecto de organización existe? ¿Cuáles son los controles? ¿Cuál es la documentación? ¿Cuál es el control de proveedores? ¿Qué normas éticas? ¿Hay un código disciplinario? ¿Se establecen sanciones? ¿Hay una cultura de cumplimiento en definitiva? Y en base a esa circunstancia, y una vez que se conoce perfectamente la génesis, la historia, el devenir de esa empresa, hay que hacer un programa de cumplimiento. Programa de cumplimiento que tiene que contemplar los extremos requisitos que exige el Código Penal del artículo 31, con el carácter mínimo. Pero estos requisitos han de complementarse con las normas internacionales, normas ISO, que donde se establecen los requisitos desde el punto de vista internacional que han de reunir los programas de cumplimiento. Programas de cumplimiento que, como digo, deben ser eficaces. Pero ustedes también se preguntarán, ¿y quién dice que el programa es eficaz? Yo creo que es eficaz. Y yo se lo he encargado a los mejores abogados. Pero yo no sé si va a ser eficaz o no. ¿Quién lo tiene que decir? ¿Cómo pruebo yo? Entonces la respuesta es clara. Tienen que ser los tribunales de justicia. Pero esos tribunales de justicia con una previsión, sin detenerme en disquisiciones teóricas, que la carga de la prueba, según la última doctrina del Tribunal Supremo, la Sala Segunda, corresponde al fiscal, corresponde a la acusación. Luego, por tanto, yo presento el programa de cumplimiento y aporto prueba, pericial, documental, para demostrar que mi programa ha sido eficaz. Y eso lo puedo hacer en la fase de instrucción. No hay que esperar al juicio plenario. Y si efectivamente el tribunal examina, analiza y dice, y después la prueba testificada, de las pruebas documentales, del programa de cumplimiento que tiene que aportarse, llega a la conclusión de que ese programa de cumplimiento ha sido eficaz. Se han adoptado las medidas en abstracto y en concreto necesarias para evitar o disminuir la comisión de delitos. Por ello es muy necesario, totalmente, absolutamente necesario, de que se identifique previamente cuáles son los delitos que pueden cometerse dentro de una empresa y dentro de la empresa según las actividades distintas que pueda llegar a realizar, si no realiza una sola actividad. Por tanto, cuanto más detallado, cuanto más exacto, cuando se instaure en la empresa, se interiorice una cultura de cumplimiento, que comprenda la empresa y los trabajadores que el atajo, que la comisión de delitos no es el mecanismo necesario para prestigiar la marca, sino un desarrollo sostenido, ético, y que al final eso va a redundar en su beneficio, será cuando entonces realmente el programa de cumplimiento haya cumplido su finalidad. Y esto exige una comunicación, unos medios necesarios para que el programa de cumplimiento funcione. Y si esto es así, y si efectivamente ese programa de cumplimiento ha sido eficaz, ha sido bien redactado, ha tenido en cuenta las peculiaridades de cada empresa, y el tribunal considera que efectivamente era eficaz y tenía capacidad virtual para evitar la comisión de delito, el tribunal archivará la causa en fase de instrucción, o si se llega a juicio, apreciará, iba a decir eximente, este es un tema discutido, pero no voy a confundirles a ustedes ahora con términos jurídicos, simplemente que se le exime de responsabilidad, por independencia de cuál sea la razón, si porque se aprecia una causa de justificación, porque se aprecia una causa de culpabilidad, o porque, como es en mi opinión, no se dan los elementos, porque el defecto de organización no ha existido, por tanto no es culpable. De ahí la importancia de los programas de cumplimiento. Ustedes dirán, ¿pero en qué campos? Como aquí se ha dicho en la primera exposición, en la contratación pública es importantísima, cada día más. Porque como aquí también se ha dicho, se pueden producir una serie de hechos delictivos. Y también en el ámbito internacional, mediante lo que se denomina en el Código Penal los delitos relativos a las transacciones internacionales. Por tanto, el área de delitos respecto a los cuales los que se pueden cometer y por tanto son eficaces, deben ser eficaces los programas de cumplimiento, son varios. Les enuncio entre algunos de ellos
Puede cometerse delito de prevaricación administrativa por parte de funcionarios, pueden cometerse falsificaciones, tráfico de influencia, fundamentalmente en este ámbito los delitos de cohecho, en sus modalidades activas o pasivas. En malversación de caudales, actividades prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, entre otros, y los delitos relativos al mercado y a los consumidores. Pero ya la protección concreta, el modo de articular, la eficacia específica respecto a esos contratos, permítanme que no entre en un terreno que me está prohibido, porque eso corresponde a mi compañero y mi entrañable amigo y extraordinario jurista como es Francisco Camaño. Estoy a lo que ustedes me quieran preguntar. Muchas gracias. He intentado ser sintético y ahora sí. Muy bien. Desde luego que sí, y se ha entendido perfectamente la exposición y además se agradece no usar demasiado terminología que evidentemente para muchos de los oyentes es compleja, ¿no? Y se agradece que sea tan fácil. Siendo yo mismo fiel a lo que he dicho, yo me he adaptado a las circunstancias de la empresa y he hecho un programa teniendo en cuenta las circunstancias concretas a quién va dirigido. Muy bien. No me ha costado, porque he intentado divulgar. Bien, pues si te parece damos paso ya. Bueno, hay dos preguntas. Bueno, hay una que dice, el caso que se compruebe que la documentación en la licitación es correcta, ¿qué métodos de comprobación existen? Se han dado casos de que lo que exigen en los pliegos de contratación no se comprueba posteriormente. Se refiere, bueno, a si hay una posible incumplimiento en esa materia, en materia de revisión de la administración. Es una pregunta que excede de mi ámbito. Sí. Eso no me gustaría, porque no tengo... Sí, esto era una... excede de un programa de cumplimiento, de la organización de responsabilidad penal, porque la pregunta yo podría contestar diciendo, con ocasión de eso se ha cometido algún delito, se podía haber prevenido, ahí contesto, ¿me explico? Sí. Con ocasión de esto que usted me está preguntando, que le han preguntado a algún compañero suyo, ¿ha cometido un hecho delictivo? ¿Cómo se podía haber evitado? Mediante un programa de cumplimiento. Programa de cumplimiento eficaz. Si no, eso se excede, ¿no? Porque es que además no soy experto en derecho administrativo, por tanto no le puedo dar una contestación, se la puedo dar por conocimiento jurídico genérico, pero no puedo dar la respuesta exacta, por eso no se lo puedo, porque excede en mi ámbito concreto. Si el compañero Fran lo sabe, que es más publicista y quiere contestar, yo con mucho gusto le doy la palabra, si usted me lo permite. Muy bien. Pues, bueno, o si no, hacemos tu intervención, Fran, y luego contestamos a las preguntas porque están llegando más. Bueno, en todo caso, solucionados los problemas técnicos, tiene el turno de palabra Francisco Camaño, socio de Marca Franca, socio fundador de Marca Franca y colaborador de este evento, ¿no? Su ponencia es el compliance y contratación pública de opción a necesidad. Buenas tardes. Primero, disculpadme. Espero que me estéis recibiendo bien. Doy por hecho que me oís y me veis. Pediros disculpas por estos problemas técnicos que extrañamente he tenido, porque no es habitual, dado que utilizo muchísimas veces los sistemas online entre la docencia universitaria y otro tipo de tareas. Pero bueno, afortunadamente puedo estar conectado y felicitar en primer lugar a PECO y a su presidente por la iniciativa. Conozco su impulso como presidente de la asociación y me parece que los nuevos retos son fundamentales, que sean compartidos por todos los empresarios de un sector y que intenten precisamente buscar las mejores soluciones para los problemas con los que se encuentran. Felicitar también a los ponentes por sus estupendas ponencias, aunque no podían verme, yo sí les podía ver a ustedes y eso me ofrecía un poco la ventaja de poder saber de qué se iba hablando y poder centrarme a modo de ponente de cierre en algunos de los temas que han ido saliendo. El compliance, como puede ver, no solamente afecta a la competencia y a las prácticas desleales en el mercado
prácticas colusorias, etcétera, etcétera, que tienen su propio sistema de sanción. No solo es relevante desde el punto de vista de salvaguardar la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero en cierto modo también de las personas que dirigen la organización. Porque ustedes saben muy bien que durante mucho tiempo en España pues era casi un mérito sentarse a acumular consejos de administración, porque eso quedaba muy bien ante los demás. Sin embargo, hoy, cuando uno se sienta en un consejo de administración, sabe que está asumiendo un conjunto de responsabilidades que muchas veces no puede controlar completamente, al menos en el seno de la organización. Y si no existe un buen programa de cumplimiento, los riesgos que está asumiendo como miembro del órgano de dirección y administración de la compañía, sea un administrador único, un administrador mancomunado, sea un consejo, son enormes, porque actuaciones ilícitas cometidas por alguien vinculado a la empresa, al final los jueces, con permiso de Ángel Juanes, que lo sabe mejor que yo estas cosas, pues utilizan, sobre todo en la fase de imputación, esta idea de usted era responsable porque no ha sido lo suficientemente diligente. Con lo cual ha ocurrido algo en un nivel muy inferior, pero por si acaso yo voy a llamar como investigados a todos, desde el presidente, al consejo, al director general, al responsable de la planta de explotación y a las personas implicadas en este, pues no sé, en este problema de, imaginémonos, medioambiental que se ha producido y que puede dar lugar a un delito de esa naturaleza. Por tanto, se produce un efecto hacia arriba que la única forma de poder frenarlo o controlarlo en la organización es teniendo un programa de cumplimiento que delimita las responsabilidades y actúa como una especie de muralla china que hará que el juez, sobre todo el juez de instrucción, no impute a todo el mundo, porque ya dentro de 3 años, cuando me diga que no hay nada contra mí, probablemente el nombre de la empresa, que es uno de los elementos de los que ahora vamos a hablar en relación con la contratación y los impactos que puede tener, ha quedado demasiado dañado durante todo este tiempo. Esta idea de vincular el compliance con la contratación nace en el seno de la Unión Europea ya hace un cierto tiempo, con ocasión de las primeras directivas sobre contratación pública. Y nace por una razón. Los fondos comunitarios que se dan a los países, sobre todo para la realización de grandes obras públicas, también algunos destinados a subvenciones para la construcción privada, pero básicamente los primeros, en muchos países se cuestionaba, por una parte de los países de la Unión, los elementos, el mal uso, pero también las posibles influencias, corruptelas en el manejo de esos grandes recursos dados a los poderes públicos de los diversos países, pero fondos originariamente comunitarios. Y por tanto comenzaron a exigir cada vez más que las empresas adjudicatarias de las obras, las empresas a las que se les hacían las concesiones correspondientes, etcétera, etcétera, tuviesen que tener o prestar ciertas garantías de confiabilidad. Y aparte de tener las exigencias económicas correspondientes, aparte de estar de alta en las licencias que se exigen, comenzaron a determinar que esas empresas tuviesen un programa de cumplimiento normativo. Es decir, que les acreditasen a las administraciones europeas, a las autoridades comunitarias que manejan esos fondos o los conceden a los estados, que esas empresas finales que van a tener que ejecutar la obra o realizar la prestación del servicio son confiables porque tienen un programa de cumplimiento, es decir, una cultura interna en la organización que ya previamente le garantiza que debido a ello, en principio, tienen medidas suficientes como para que no se cometan delitos que afecten no solo a las personas o actividades ilícitas, sino también a la reputación de esa empresa, porque si afecta a la reputación de la empresa, acabará también salpicando al poder público que ha adjudicado los fondos. Es decir, si con dinero comunitario una empresa pues lo desvía de determinada manera a la hora de hacer una obra, o esa empresa en otra obra distinta aparece un conflicto de corrupción, eso repercute sobre su imagen y también sobre la imagen de quien desde Europa o desde el poder público ha contratado con esa empresa. Por eso los programas de cumplimiento tienen un efecto fundamental sobre el buen nombre del contratista, la buena imagen del contratista cuando sobre todo va a procedimientos y a procesos de concurso. Es cierto que a día de hoy en Europa, salvo en algunos supuestos muy específicos de contratación, donde, como ustedes sabrán o lo habrán oído, se exige la honorabilidad, que, por ejemplo, en el ámbito del transporte de viajeros, donde hay todo un reglamento sobre la honorabilidad del transportista,
Y si se pierde esa condición de honorabilidad, no se puede. Se pierde la licencia y tiene que cerrar la empresa, no puede realizar transporte de viajeros en Europa. Lo mismo ocurre en el sector de seguros, en el sector bancario, etcétera, etcétera. En todo ese tipo de contrataciones y de utilización de recursos de la Unión se exige ya que existan programas de cumplimiento, pero el mayor incidencia tiene que ver con sus directivas de contratación, en las que poco a poco, para realizar en principio esos contratos públicos, sean de construcción de obras, sean de servicios, fue introduciendo cada vez más la necesidad, de manera indirecta, bien es cierto, hay que decirlo todo, de que exista un programa de cumplimiento. Y así lo hizo en el artículo 57, por ejemplo, apartado 6 de la conocida directiva del 2014/24 de la Unión, que posteriormente se integró en nuestra vigente Ley de Contratos del Sector Público, cuyo artículo 72.2 establece también una previsión, donde se viene a decir: una empresa que haya cometido una grave irregularidad como consecuencia de algunas de sus actividades en la realización de sus servicios y que ha sido sancionada por ello, podía serlo, como acabamos de ver, por la autoridad de competencia, porque bueno, se han puesto de acuerdo en una licitación para falsear un poco los términos de la competencia en algo que ustedes conocerán y que no es ajeno, seguro que alguna vez les ha llegado de, bueno, vamos los dos, pero tú te presentas a esta y yo a esta, intentar repartirse previamente la oferta pública de ese tipo de servicio de obra que ha salido a concurso. Pues ese tipo de prácticas, claro, suponen también no solo burlar la legislación administrativa, falsear un poco la verdad en la contratación y los términos exigidos en la legislación de contratación, sino que también supone una actitud colisoria que afecta a la libre competencia, porque si se asocia uno sin decirlo por detrás, porque hay socios que son a la vez de 3 empresas, pero el capital principal es de la misma persona y las utiliza con nombres distintos, en fin, cosas que sobre todo con la anterior ley de contratos existían, y de manera que por eso se hubo que hacer esta nueva ley y por eso la Unión Europea estableció unas pautas de contratación nuevas, pues todo eso se ha conectado. De tal manera que existe una realidad entre contratación, compliance y sanciones o consecuencias. Pero la principal consecuencia, desde el punto de vista de la contratación, es la prohibición de contratar. Y esto sí que es terrible o puede ser muy impactante para cualquier empresa, a la que se le excluye por parte de los poderes públicos en cualquiera de los correspondientes niveles de contratación y en un determinado ámbito y para cierta actividad se le prohíbe contratar como consecuencia de irregularidades cometidas en el ámbito de la contratación, en el propio ámbito de la contratación o irregularidades cometidas en ámbitos como puede ser, antes lo veíamos y nos lo han explicado muy bien, en el ámbito de la competencia. Este artículo 72 no es más, insisto, que la proyección en nuestro país de lo que se denomina en Europa las medidas de autocorrección, de autolimpieza o de self-cleaning. Es decir, si usted ha cometido una irregularidad y ha sido sancionado por ello, aunque no sea delito, tiene la oportunidad de evitar que además de la sanción se le imponga la prohibición de contratar, que eso es lo realmente duro para la empresa, porque es como condenarte durante un periodo a una inactividad forzosa, sobre todo si eres una empresa que dependes en gran parte, en tu cuenta de resultados, pues depende en gran parte de tus contratos con las administraciones públicas. Claro, si te impiden durante un año poder contratar con las administraciones públicas, tu problema ya no es solo pagar la sanción que te hayan impuesto por lo que has incumplido, sino es que no tienes la capacidad de obtener nuevos ingresos incluso para pagar la sanción que te han impuesto si es que esta es alta. Y eso te aboca pues, al cierre indirecto de la empresa o a tener que buscar fórmulas distintas de financiación para sobrevivir durante ese tiempo. Pues bien, este artículo 72 y las directivas europeas que le dan cobertura, lo que dicen es, vale, se puede conectar esta imposición de sanciones a la empresa por haber incumplido determinados preceptos legales con la prohibición de contratar. Ahora bien, esta prohibición de contratar no puede hacerse en términos absolutos. Esto no es un juzgado, ni estamos sancionando, sino que es penalmente. Estamos hablando del derecho administrativo, del incumplimiento de una norma, de
una sanción que se debe imponer y que se ha acreditado a una empresa, pero hay que darle la oportunidad también a que la organización pueda comprometerse a hacer bien las cosas. Y esta política de cómo me comprometo a hacer bien las cosas, lo que ellos llaman autolimpieza o autocorrección, este self-cleaning, pues se hace sustancialmente a través de un programa de cumplimiento normativo. Y de hecho es posible, y así lo reconocen algunas directivas, y ahora hablaré muy brevemente, para no alargarme, de alguna sentencia del Tribunal Europeo, del Tribunal de Luxemburgo, donde se dice, oiga, sí, esa empresa que ha sido sancionada y a la que además se le ha impuesto por la administración la prohibición de contratar, aporta un programa de cumplimiento, bien el que tenía cuando ocurrieron los hechos de la sanción, bien después incluso, porque no lo tenía en aquel momento, pero ahora se compromete a tenerlo. Y ese programa de cumplimiento es capaz de corregir y establece medidas para evitar que esa actitud que fue sancionada o ese hecho que fue sancionado se vuelva a cometer. Ese compromiso de buena fe, de autocorrección, de tomar medidas para que no vuelva a ocurrir, debe de ser valorado positivamente por los poderes públicos para mantener la estabilidad económica, los proyectos empresariales y también mantener la competencia, no excluyendo por vía de no poder contratar a demasiadas empresas de un determinado sector, evitando por tanto esa pluralidad que la competencia en el mercado, la libertad de opciones exige. Y de ahí que en el ámbito de la contratación, y esto es lo que recoge, como les decía también, nuestro artículo 72.2, que determina, dice, bueno, esta prohibición existe, se puede establecer la prohibición de contratar, pero sepan ustedes que si se nos presenta un programa de cumplimiento, los órganos de contratación deben tenerlo en consideración y dirigido al organismo también que ha impuesto esa sanción, debe de apreciarlo y deben, si es eficaz, levantar esa parte de la sanción que le impide contratar con los poderes públicos. Este es quizá el efecto más importante. Hay una sentencia, por citar solamente una, porque siempre es muy engorroso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Bos Leis GmbH es en el asunto C124/17, donde lo que se dice claramente es que cuando un operador económico haya adoptado medidas de cumplimiento destinadas a reparar la consecuencia de alguna infracción que se le fue impuesta, en ese caso debe de dársele la oportunidad de poder volver a contratar y confiar en que efectivamente va a corregir esos hechos que han producido la sanción. Esta es la parte más importante. Pero a partir de este presupuesto se está dando ya en estos momentos un pequeño segundo salto, que es que algunas administraciones ya no solo reconocen como un mérito a las empresas en los concursos a valorar el tener un programa de cumplimiento, sino que en algunos casos, como ocurre, les decía, en los sectores del seguro, del sector del transporte, para las concesiones, se está exigiendo ya que las empresas tengan articulado un programa de cumplimiento y que un tercero certifique que es eficaz. ¿Por qué ocurre esto? Porque también sobre el poder público, y permítanme aquí hablar como persona que ha estado en el mundo de la política y que en cierta manera ha padecido también esa situación, aunque no todos los políticos, por decirlo de alguna manera, son personas corruptas, hay de todo, pero sí hay una cierta opinión pública de que, bueno, pues la política es un lugar donde las cosas no son muy claras o muy limpias, al menos en relación con los negocios, ¿no? Esta es una percepción que está en la ciudadanía. Pues bien, muchos precisamente poderes públicos dicen, vale, para despejar cualquier duda sobre esto, yo en los próximos pliegos que voy a exigir en la contratación voy a determinar que esas empresas que quieran presentarse al concurso tengan ya un programa de cumplimiento normativo. Porque eso me da la tranquilidad de que no voy a tener después la sospecha de que si hubo tráfico de influencias, de que si hubo un cohecho, ¿no? Una prevaricación no, porque la cometería la administración, pero un cohecho de que hubo un fraude en la contratación, etcétera, etcétera. Y por tanto tengo una garantía inicial que ya la voy a exigir desde un principio para, de cierta manera, curarme en salud. Y a su vez esto tiene una ventaja de la que se habla muy poco en la realidad, pero estoy seguro que a alguno de ustedes le pudo haber ocurrido o sabe que esto ocurre. Que es que a veces las empresas van a las licitaciones, van cumpliendo todos los requisitos y de repente
pues aparece excluido y no se sabe muy bien, cuando normalmente es una contratación sacada a concurso por otra empresa, imaginémonos que es una obra para otra gran empresa, y su departamento de compliance dice, no, no contrate con esta empresa. Normalmente solo le dicen eso. Dicen, no, no le podemos, queda usted excluido de este tender, de esta fase de selección de nuestro proveedor, queda usted excluido para poder realizar esta obra, porque el equipo de compliance ha determinado que no quiere, tiene usted una pega y nosotros no podemos seguir. Esto es algo que ocurre cuando uno hace obras o presta servicio a los grandes bancos o a entidades como puede ser, voy a dar algún nombre porque creo que es grande, ¿no? O puede ser Inditex, o puede ser Iberdrola, o puede ser grandes compañías de nuestro país que tienen potentes departamentos de compliance y dicen, no, usted queda excluido. Claro, esa empresa lo primero que tiene que tener es a alguien de compliance que dialogue y pregunte, ¿y por qué me excluyen? Pues bien, en nuestra experiencia, cuando hacemos esa pregunta, nos dirigimos a esos departamentos de compliance de grandes empresas y decimos, oiga, ¿por qué excluyen este momento del concurso? Ya hemos pasado 2 etapas, ¿por qué nos excluye? O lo mismo con la administración. La respuesta, cuando uno tiene cierta confianza con esos equipos de compliance, es sustancialmente la siguiente. Porque nos ha llegado el rumor o hay algunas informaciones publicadas en un digital que casi nadie conoce, el lugar donde va a ser el concurso, que dice, bueno, que no es muy fiable, que el dueño de esa empresa estuvo implicado en no sé qué, que uno de los socios estuvo afectado por una cosa de tráfico de influencias muy fea y por lo tanto nosotros no queremos saber nada. Esto es una forma de excluir y de hecho hay alguna prensa maliciosa de bajo nivel, por supuesto, muy local, etcétera, etcétera, que muchas veces lo que se dedica ante un posible concurso pues es a sacar en un digital una información que la mitad de las veces, por no decir la gran mayoría de las veces, es falsa, que descalifica a una determinada empresa o a un determinado empresario y lo que hace es que el concejal, el miembro de la consellería correspondiente que tiene que estar en una mesa de contratación, pues prefiere excluir o apartar. Por eso es bueno que se exija la existencia de compliance, para que desde el primer momento, si existe este tipo de interferencias, se pueda mantener un diálogo y explicarlo. Y explicar, oiga, ¿esto dónde está? ¿De dónde ha salido esta información? Mire, esta información es absolutamente falsa, por esto, por esto, por esto y por esto. Se lo puedo acreditar y por tanto no me puede usted excluir de una contratación por la puerta de atrás sin decirme realmente lo que hoy, en este caso, no contratación pública, pero sí contratación con procesos selectivos que hacen las grandes empresas de nuestro país. De ahí la importancia que también tiene el compliance más allá de los elementos penales, etcétera, etcétera. Y el otro elemento, tenemos que tener mucho cuidado y no jugar en la contratación pública con ciertas alianzas y ciertas fórmulas para intentar, de alguna manera, bueno, pues buscar que tengamos la adjudicación más o menos garantizada, repartiéndonos un poco la oferta que puede haber. Porque ahí no solamente corremos el riesgo de un delito o corremos el riesgo de que pueda producirse un problema de una sanción derivada del derecho de competencia por prácticas anticompetitivas, sino que también corremos el riesgo de que la administración nos excluya de contratar. Y estamos poniendo en juego nuestra organización y nuestro futuro. Ya no es que sea una multa o una sanción, estamos poniendo en juego nuestra propia viabilidad. Sin embargo, si tenemos, más allá de un buen asesor en materia de contratación, que todas las empresas lo tienen, pero un programa específico que contemple este tipo de contratación, con qué puedo hacer y no puedo hacer, qué ocurre cuando hago una UTE, qué consecuencias puede tener, qué sujetos de la organización pueden manejar esta información y quiénes no, ¿vale? Y qué le ocurre si alguien habla de más, qué sanción le puedo imponer. Este tipo de elementos que protegen la confidencialidad empresarial, que protegen las buenas prácticas y la buena diligencia empresarial, tiene al final, parece que es una inversión, parece que es un poco lío, pero al final es precisamente uno de los elementos más favorables y más positivos para una organización. Yo siempre digo, y concluyo ya, y así intentaré responder a todas las preguntas que quieran formular, que si un programa de cumplimiento no genera beneficios a una organización, no es un buen programa de cumplimiento. Muchas gracias, espero haber un poco acertado a los problemas y quedo abierto a cuantas preguntas quieran hacerme. Muchas gracias, Fran. Bueno, yo si quieres, para complementar, como experto en programas de cumplimiento,
que definieras lo que es el canal de denuncias, ¿no? Que va muy aparejado al programa de cumplimiento, ¿no? En primer lugar. Te agradezco mucho la pregunta, porque además es una información de interés para todo el mundo. El mes de octubre próximo entrará en vigor la Directiva Europea del Confidente. Le llamamos así, por resumirla. Es la Directiva Europea que protege los canales de comunicación, de información, que tiene que existir en todas las administraciones, menos en ayuntamientos inferiores a 10.000 habitantes, y en las empresas se recomienda para todas las organizaciones empresariales, pero obligatoriamente para las que tengan más de 50 trabajadores, si mal no recuerdo, y una facturación superior a los 10 millones de euros, aunque tuviesen menos trabajadores. Todas ellas, a partir del mes de octubre, la directiva entró en vigor ya, pero el plazo es este mes de octubre, tienen que tener este canal. Y ese canal no vale cualquier canal. Tiene que ser un canal que cumpla las exigencias de esa directiva. ¿Qué pretende con esto la Unión Europea? Lo dice muy bien, ¿no? Dice, es que muchísimas veces las personas que tienen conocimiento de prácticas irregulares no quieren ponerlo en conocimiento porque tienen miedo a perder su puesto de trabajo, tienen miedo, bueno, a perder un contrato con otra persona, con un tercero, etcétera, etcétera. En consecuencia, lo que vamos a hacer es algo que los países anglosajones llevan haciendo hace mucho tiempo, que es estos canales de whistleblower, es decir, ellos, la traducción del inglés sería sopladores del silbato. Nosotros diríamos un canal de acusica, diríamos en el colegio, ¿no? Me entiendéis perfectamente. Que lo que permite es a cualquier persona, en nuestro caso, que es lo que interesa, relacionada con el entorno de la empresa, poder, si quiere, anónimamente, sencillamente comunicar y presentar una denuncia sobre una práctica que considera que no es correcta. Esto no quiere decir que todas las denuncias tengan que ser atendidas. La Directiva Europea dice, cuidado, no puede tener mala fe. Si tiene mala fe y además es un trabajador de la organización puede tomar medidas disciplinarias, incluso el despido contra esa persona que ha intentado, colocar en un problema, en una situación problemática a un compañero o a la propia empresa a la que pertenece. Por tanto, los canales de denuncia son una herramienta fundamental de cualquier sistema de compliance y además es otro de los instrumentos que uno puede muy fácilmente demostrar ante un juez que lo tiene en caso de que tenga algún problema. Es decir, mire, no es que yo no haya sabido eso, es que además yo tengo un canal y si alguna persona vinculada con mi organización lo hubiese sabido, estoy convencido que lo hubiese utilizado. Por tanto, esto ocurrió a espaldas de todas las medidas posibles que podíamos haber tomado. En consecuencia, es, por resumir, una herramienta fundamental y que en todo caso va a ser obligatoria y muy recomendable porque no tiene, hoy la informática permite gestionarlo de manera muy económica para cualquier organización. A ver si esta pregunta la puedes resolver, y no como el caso de Ángel, que lamentablemente no era la persona. Dice, somos una fundación sin ánimo de lucro que presta servicio a personas con enfermedad mental y estamos creando el código ético. Pretendemos que nuestro código ético esté dirigido solo a los profesionales de la fundación, ya que no puede abarcar a usuarios, familiares y socios. ¿Es esto posible? Agradeceríamos recomendaciones al respecto. Sí, en mi opinión, el código de una organización, el código ético, código de cumplimiento, tiene que cubrir todos los elementos de riesgo de esa organización para ser útil, penal y reputacionalmente. Por tanto, ¿cuáles son los elementos de riesgo que puede tener una fundación sin ánimo de lucro, como es este caso con personas que tienen enfermedad mental? Pues puede ocurrir, primero, respecto de los usuarios. Puede haber elementos de riesgo. No tienen obligatoriamente por qué hacerlo, pero es aconsejable que contemplen todos los elementos de riesgo. Pueden contratar con un proveedor, imaginémonos, que por no haber verificado nada, pues le piden el papel para las fotocopiadoras, estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? O determinado conjunto de medicamentos o de elementos de asistencia a sus usuarios que sean producidos por alguien que tiene una reputación nefasta. Y eso le puede hundir la fundación. No sé si me estoy explicando del todo. Usted ha estado comprando mucho cuida tal y tal y sin embargo ha estado comprando todo este material a personas que estaban a mano de obra infantil. Pues vaya idea tiene usted de la enfermedad mental, o sea, todo el esfuerzo que estás haciendo de defender tu ideario como fundación, lo puedes perder en una pieza de estas por no haberla controlado. Otra cosa es que ese código de conducta se centre principalmente, si esa es la voluntad, en
Y a mí me parece muy bien en el personal que trabaja exclusivamente. Y eso se puede hacer en la organización en sí, que se centre en esos aspectos y que los otros sean unos aspectos un poco colaterales y que tengan una incidencia relativa. Pero yo no dejaría la oportunidad, aunque fuera solamente para decir, no, habrá una cierta verificación de los proveedores, habrá, o sea, una fórmula muy general, no sería incisiva y me dedicaría incisivamente a lo otro. Pero es conveniente que se traten muchos aspectos, porque voy a poner uno último para la persona que ha preguntado. Imaginémonos que tiene un problema de protección de datos. Estamos hablando de una fundación que al parecer tiene personas con enfermedad mental y estamos hablando de un dato de un usuario que ha salido. Y a lo mejor no ha salido por el personal de la fundación, sino que ha salido de las familias o ha salido de su usuario por la razón que sea. Claro, yo tengo que también poder decir, oiga, usted ha incumplido una obligación que tiene con esta fundación, que es respetar algún tipo de información. Es decir, hay conexiones que toda empresa tiene hacia adentro y hacia afuera que hay que ponderar en todo código ético o de conducta. Pero sí creo que se puede hacer centrándolo en un aspecto y los otros dejándolos como un elemento mucho más genérico. Sí, Fran, APECO es una asociación, por hablar en primera persona, es una asociación con 170 empresas que de distinto ámbito y de rango, ¿no? Sobre todo de tamaño, ¿no? Desde luego, muy caracterizado en su mayoría por empresas familiares, ¿no? De larga trayectoria, ¿no? En este caso, a la hora de afrontar, porque hablabas de obligatoriedad, ¿no? Y ya tenemos dos premisas, ¿no? La mayor de 50 trabajadores y más de 10 millones de facturación. En todo caso, desde lo que pretendemos, ¿no? Desde la directiva, desde esta asociación, es adelantarnos un poco, ¿no? Ir un poco por delante de las posibles exigencias, ¿no? Y en todo caso, sobre todo en este caso, es garantizar y estar tranquilo, ¿no? Respecto a las posibles penalidades. APECO ha contratado, ¿no? el programa cumplimiento normativo como ejemplo, ¿no? para sus asociados. ¿Cuál es el proceso? Y en el caso de las empresas pequeñas están preocupadas de las cuantías, ¿no? ¿Qué representa? Si es mucho trabajo, como muchas veces me preguntan si es como una ISO, ¿no? Si es como hacer una ISO y estas cosas, ¿no? Yo creo que expliques un poco el proceder, ¿no? El procedimiento y qué significaría, ¿no? A efectos también un poco de económico, ¿no? Para la empresa, ¿no? En ese sentido. Es muy distinto una gran empresa, sobre todo las que tienen proyección internacional, donde ahí hay una política de blanqueo de capitales, que hay que estar muy atento y exige una supervisión específica, etcétera, etcétera, que una pequeña empresa, ¿no? Que una empresa familiar, pequeña, que tiene, bueno, pues un volumen de trabajo el que sea, pero tiene una organización tampoco muy extensa y que no utiliza, porque está muy especializada, pues productos muy combinados, sino que tiene pues su maquinaria, su tal, es decir, que sabe perfectamente por su estructura cuáles son sus áreas de riesgo, lo que tiene de prevención de riesgos laborales, lo que tiene que tener por utilización de determinadas maquinarias que hay que actualizar, permisos de maquinarias, etcétera, etcétera, altas en seguridad social, fiscales. Eso más o menos toda empresa lo tiene organizado, porque tiene externalizado, ¿no?, parte de estos servicios o por sí mismo lo hace. En estos casos, los programas de cumplimiento son relativamente sencillos de articular. Hay que tener un código de conducta, esto es la pieza clave, es digamos como la constitución, ¿no?, de todo el programa de cumplimiento. Hay que tener un manual de prevención de riesgos, es decir, alguien tiene que poner por escrito cuáles son los riesgos principales de esa organización y a la vista de esos riesgos, pues los documenta. Y para esos riesgos, los más graves, los que puedan constituir delitos, se dicen, vamos a establecer estos controles. Cada empresa tendrá los suyos. Algunos ya los tendrá, solo habrá que documentarlos, pero lo importante de todo esto, y lo decía muy bien Ángel Juanes antes, es que eso quede constancia de todo eso. Porque si no, el día que ocurre algo, nos tenemos que poner a buscar los papeles. Y me estáis entendiendo todos perfectamente, ¿no? Y los papeles no son de la fecha y no me vale la fecha. Y esta me dice que no y tal. Sin embargo, si uno tiene todo esto, porque le están gestionando bien el programa de cumplimiento, preconstituyendo todas estas áreas de riesgo, es muy fácil. Ocurre algo, la empresa da la autorización de que se puedan enseñar o presentar esa información, se presenta y en la gran mayoría de los casos, al menos en mi experiencia,
a la vista de esa documentación que se puede aportar de inmediato, tanto la administración, si es Hacienda, como la Seguridad Social, como el tal, pues paran y dicen, entonces la empresa puede decir, mire, yo no digo que aquí no nos hayamos equivocado, pero que nos hayamos equivocado aquí no quiere decir que no tengamos cuidado con esto. Y se lo puedo demostrar. Toda mi maquinaria se revisa en los plazos, todo mi tal, nuestro tal de accidentes laborales está cubierto, los seguros tal. Es verdad que este mes pues pasó no sé qué, pero fue este mes, no me impute a todos ni a la empresa por este error. Entonces, para este tipo de organizaciones pequeñas es relativamente sencillo y bastante económico, porque se puede hacer una gestión informatizada muy directa y que desde afuera, yo eso sí lo recomiendo siempre, alguien les ayude a gestionarlo. Porque los precios son realmente, en el mercado hay de todo, por supuesto, pero un buen programa de cumplimiento no tiene por qué ser nunca una carga económica para una organización. Perdón, tengo que aclarar a los asistentes que para las preguntas estáis levantando la mano. En este formato, las preguntas las escribís en donde pone preguntas y respuestas. Hay bastantes levantando la mano. Te digo las preguntas y voy a decir los nombres porque como está publicado, en el caso de la fundación que preguntaba Ana Martínez Pereira, repregunta sobre eso, dice, ¿sería entonces recomendable incluir en el código ético los derechos y deberes de los usuarios y sus familias? No, en mi opinión no es necesario. Se puede hacer, pero no es necesario. Sí hay que regular en el código aquellas actitudes o relaciones que esas personas puedan tener y que sean una consecuencia para la fundación. Pero no los derechos y deberes. Oye, las personas con esta enfermedad se puede poner porque es un documento de presentación de la organización o se puede no poder. No es imprescindible. Yo, desde luego, soy de los que creo que no se debe de mezclar todo. He visto algunos donde se hace una especie de ideología de la organización, que a mí me parece muy bien, pero eso no es un programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento es algo mucho más específico. Es qué ocurre si un trabajador utiliza su WhatsApp y manda el logo de mi fundación a otra de la competencia diciendo que son imbéciles. Claro, a quien van a llamar es a mí como fundación. Y voy a ser yo el que tenga que explicar después que mira, fue un trabajador, que no sé qué. ¿Y qué hago con ese trabajador? ¿Lo puedo expulsar de la empresa? ¿Tengo que además indemnizarle si quiero hacerlo? Estas son las cosas que son realmente preocupantes y las que debe de atender un código de conducta. Lo mejor es que el código sea ese documento que afecte a los trabajadores, a la organización, que afecte a sus proveedores, a sus relaciones con terceros y que la regule y que no, en mi opinión, no tiene necesariamente por qué contener, aunque algunas organizaciones lo hacen, sobre todo ONGs, fundaciones de ánimo de lucro, etcétera, otro tipo de elementos que son algo distinto, que pueden acompañarlo, pero que es algo distinto, como una carta de derechos y deberes de estas personas, que es lo que se me preguntaba. Creo que es algo completamente distinto. Muy bien. Carlos Luna dice, está claro que los programas de cumplimiento de las empresas constituyen una pieza muy importante en la consecución del objetivo de transparencia de la contratación pública, pero solo afecta a una de las partes, esto es, a los licitadores, empresas o personas físicas. Sin embargo, la ley 2017 no ha logrado crear mecanismos que redunden en una mayor transparencia y legalidad de las administraciones contratantes. ¿Está de acuerdo en que el avance de la ley 2017 en este terreno de control, legalidad y transparencia de la administración de la corporación en la contratación, apenas ha conocido avances? Estoy de acuerdo que la transposición que hicimos de las normas comunitarias ha tenido, como toda obra humana, ¿no?, sus pros y sus contras. Y probablemente ahí tengamos una de las líneas de no, es decir, la transposición española ha estado más para evitar efectivamente la conducta de los licitadores, de quienes quieren ir, que de la propia administración. Es cierto. Es decir, confía más en el lado del contratante que del lado del contratista. Y esto supone un cierto desequilibrio. Pero reconozcamos también que en grandes contrataciones y muchas de ellas se establece una mesa de diálogo. Es decir, que la administración ya no fija por sí misma todo. Que antes puede oír a los sectores para realizar sus valoraciones y, por tanto, hay elementos de flexibilización también dentro de la contratación a los que hay que estar muy atentos. Desde el punto de vista del programa de cumplimiento, es importante, por ejemplo, que todas las reuniones, que todo el tal se documente. No solo por uno mismo, sino también para que la administración no pueda negar ese tipo de reuniones.
Es decir, no fiarme solamente de que, bueno, como he ido a la delegación del gobierno, he ido a la Xunta, he ido al Concello de tal, que nos convocó, por supuesto, yo no tengo nada que tal, aquí estamos, fuimos, he tenido esta reunión para ver cómo van a ser las características técnicas o tal de lo que van a licitar, esto es plenamente legal, me están consultando, yo lo voy a documentar como empresa. No vaya a ser que mañana me digan que nunca existió esa reunión por parte de la administración. No sé si me estoy explicando. Por tanto, tiene la doble vertiente también. Y creo que se puede utilizar. Y estoy de acuerdo en parte con la reflexión que hace esta persona, ¿no? Pero quizá ello se deba más no a la ausencia de la ley, sino que en las administraciones actualmente no hay equipos bien formados para manejar una ley de la complejidad y con las novedades que tiene, sobre todo en pequeñas administraciones, la ley de contratos del sector público, que exigiría contar con equipos más especializados para realizar pliegos, las cláusulas sociales, etcétera, etcétera, que tienen ya una gran complejidad y no es la vieja contratación que teníamos antes. Y esto es una pregunta que hago, con la última ley de contratos, el cambio más importante ha sido la introducción de las cláusulas sociales. Puede ser que además está siendo definitivo en muchas adjudicaciones. Puede ser una limitación de competencia, que se pueden crear estructuras empresariales que se creen puntuando estos criterios más que el objetivo real del contrato, que es lo que estamos denunciando continuamente desde la Federación, ¿no? La falta de objeto de contrato en las cláusulas, en las mismas cláusulas, ¿no? Yo creo que en la contratación, en el modelo actual, hay dos riesgos. Tirar los precios a la baja debido a la competencia abierta, sobre todo en subasta electrónica, que es terrible. O sea, lo importante es la calidad. Calidad-precio. ¿Qué es esto de solo tirar los precios, ¿no? Porque claro, los precios a la baja están muy bien, la administración ahorra, pero después veremos las consecuencias que tiene hacer una obra que objetivamente todos sabemos que con esa cantidad de presupuesto o se hace con mínimos y con calidades muy bajas y por tanto tendrá la durabilidad que vaya a tener. Ese es uno de los primeros problemas que resulta problemáticos en este tipo de contrataciones. Yo creo que la administración tiene que ponderar mucho mejor, primero, calidad-precio, y que la calidad es un elemento. Y dentro del concepto de calidad, sin duda está, aunque parezca alejado en principio desde mi punto de vista, el juego de las cláusulas sociales. Pero las cláusulas sociales no pueden encarecer, es decir, no pueden encarecer los costes de una obra pública de calidad. Deben de ser aportes complementarios que se le pueden exigir a quienes licitan, vinculados con, digamos, dimensiones sociales coherentes con lo que se quiere realizar. Y me explico. Si yo soy contratista de obra pública o de una construcción, pues me parece una cláusula social asumible que pues, procure, si tengo empresas subcontratadas, pues que tengan los mismos derechos que yo tengo con mis trabajadores. Vale, bien, esto es una forma de dar estabilidad, de mantener por el mismo trabajo, que dentro de la misma obra no existan salarios muy distintos entre empresas distintas, entre la subcontratista y la subcontratada, en fin. Esto parece una cláusula bastante razonable. O en otros contextos que procure pues, tener cierta paridad en la selección de trabajadores adicionales que necesite para incorporar. Este tipo de cláusulas vinculadas a la realización de la obra es verdad que pueden comportar en algún momento un esfuerzo, pero es cierto que no es, en mi opinión, un gran coste y sí permiten que algún tipo de obra sea acogida socialmente mejor. Y en la obra pública esto es importante también, aunque a veces no lo valoren. La buena recepción, ¿no? El hecho de, esta es una obra que hace falta, pero además da trabajo, y da un trabajo razonable en los términos de estabilidad, de calidad de la contratación, etcétera, etcétera, creo que es bueno para todos, para quienes trabajan en ella, para quienes tienen que proyectarla, que tienen que abonarla, ejecutarla, que al final son nuestros impuestos. Pero hay otras cláusulas sociales que se desvían claramente de la finalidad y que responden, por así decirlo, a intereses ideológicos, no quiero decir ni políticos, sino a inclinaciones marcadamente ideológicas, ¿no? Y entonces, pues se obliga a, no sé, a determinada rehabilitación de patrimonio, a la utilización y a veces incluso sesgadas. Porque ese tipo de recursos solo se encuentra en determinados nichos de mercado donde no son competitivos, con lo cual en el fondo me estoy estableciendo una cláusula social que me está obligando indirectamente a tener que adquirir algo de alguien. Y esto no es en absoluto razonable. Entiendo la preocupación con las cláusulas sociales,
porque creo que en muchísimos pliegos de contratación no se está haciendo una utilización tal como fue pensado por la Unión Europea, que era otorgar a la obra pública, por el hecho de ser una obra pública, una dimensión social también, ¿no? Y que esto forme parte de los compromisos éticos de quienes gobiernan y de quienes contratan con la sociedad a la que deben servir. Muy bien, pues bueno, nos hemos ido un poquito de tiempo, pero yo creo que la ocasión lo merecía y bueno, lamentamos los problemas que hemos tenido porque algunos de los ponentes tenían que ausentarse porque tenían compromisos previos adquiridos, pero yo creo que para esta primera webinar de APECO, para este año 2021, pues yo creo que ha sido un éxito y desde luego ha servido para que los propios asociados vean en el cumplimiento normativo como una acción muy importante a tener en cuenta a la hora de cumplir en materia de contratación con las exigencias presentes que ya existieron siempre, pero que ahora se han agudizado más y con nuevos mecanismos de control. En todo caso, agradecerte a todos los ponentes y a ti, Fran, esta posibilidad y vuestra intervención en la jornada. Deciros a todos los asociados que en abril tendremos la segunda webinar, que también con un tema que creo que va a ser muy bien recibido, es la construcción industrializada futuro o más bien presente, y donde podemos ver y ver cuál es el futuro, cuál es el presente de la construcción y los nuevos métodos constructivos que van a venir para quedarse, sobre todo como consecuencia de la falta de mano de obra que estamos sufriendo en el sector de la construcción y en muchos sectores de mano de obra intensiva. En todo caso, Francisco Camaño, socio de Marca Franca, exministro, muchísimas gracias por todo, por ayudarnos a organizar esta charla y muchas gracias a todos los asistentes por su participación. Pues muchísimas gracias, presidente. Desde luego, a cualquier socio de la asociación que tenga dudas sobre estas cuestiones, que no dude en preguntarme, que intentaré encantado aconsejarle o responderle sobre cualquier inquietud que pueda tener al respecto a través de APECO o él directamente. Estaremos encantados de poder ayudar. Ese es nuestro principal cometido. Y muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos.